Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Literatura Argentina. Para los que recién llegan, mi nombre es Belisario San Giorgio. Soy escritor, fotógrafo, guía de turismo. Durante mucho tiempo trabajé, viví de la literatura, de la escritura. También he tenido que desarrollar otros oficios como todo argentino. Eh, Soy medio oficial metalúrgico, soy oficial albañil, bueno, guía de turismo, lo dije recién. Fui peón de estancia, peón de carga y descarga, arriero. Vengo de la Patagonia y estoy desarrollando este podcast para dar herramientas o consejos a las personas que quieren iniciarse en el mundo de la literatura o de la escritura. Y hoy quería hablar sobre un punto que me parece importante, que es cuándo desprenderse de una obra, cuándo desprenderse de un texto, o cuándo el autor tiene que separarse por un momento de su obra literaria para comenzar otra, ¿no? Digo, la pregunta es, ¿cuándo es el final? ¿Cuándo llega el final de una obra literaria? ¿Cuándo identificás que esa obra ha llegado a su fin? A mí, digamos, esto no lo voy a explicar tanto en términos conceptuales o, digamos, en términos académicos. Bueno, también para los que recién llegan y no me conocen, yo estudié comunicación, tengo una maestría en comunicación y, digamos, esto intenta abordar la literatura en términos prácticos y en términos académicos. Hoy voy a hablar desde la práctica, ¿no? Como desde el sentimiento. ¿Cuándo termina una obra? Hace poco estaba escribiendo poesía. Fue muy fuerte la repercusión del poemario Matrero, digamos. Hubo muchas entrevistas en la prensa. Todas las entrevistas tuvieron bastante repercusión. Más de 15.000 personas descargaron el libro en, 3 semanas desde que se publicó. Y estaba escribiendo, intentando escribir, como forzándome a escribir una continuación de ese libro, ¿no? Viendo que fue un éxito, porque entiendo que hoy en día 15.000 personas escuchen una canción de trap, es común, que 15.000 personas en 3 semanas lean un libro de poesía, no es tan común, así que, digamos, me doy la licencia o la libertad de entender que ese poemario fue un éxito, digamos, en términos de distribución gratuita. Es un libro de protesta, es un libro rebelde, por lo tanto no lo voy a cobrar. Y lo leyó mucha gente. Y, digamos, eso da cuenta también de que el libro refleja una gran condición en la calidad de la escritura. Y estaba intentando generar como la continuación, ¿no? Como darle continuidad a este tipo de poesía matrera, gaucha, que yo tengo, digamos, como derecho autobiográfico a escribir porque soy de la Patagonia y vengo del campo. Y mientras escribía comencé a entristecerme, ¿no? Matrero, desde que empezó hasta que terminó, digamos, fue siempre un proyecto que, digo, la producción literaria, ¿no? Fue siempre un proyecto que me llenó de mucha emoción y de ganas de seguir, y de hecho nada, hasta me acercaba a Dios porque la fe es algo que está muy presente en el libro. Y siempre como que escribir la poesía de Matrero me tiraba para arriba, ¿no? Como cuando yo estaba medio caído, medio cansado, me ponía a trabajar en el libro y salía adelante, y salía un artículo y salía una entrevista y subían 1.000 vistas en el libro y tantas reproducciones en YouTube, y eso a la vez empujaba a otros proyectos, empujaba a Frontera. Entonces como que cuando yo necesitaba darme fuerzas me aferraba a Matrero, y el otro día estaba escribiendo y me di cuenta que me estaba poniendo triste, ¿no? Al escribir las poesías de Matrero, porque también implica como recordar un montón de cosas que, digamos, es un libro autobiográfico que es mayormente sobre pena, ¿no? Sobre la pena de vivir en el medio de la montaña y todo lo que pasa ahí. Y, y trabajar y sufrir y ser traicionado y ser perseguido, bueno, y ser perseguido por, digamos, por los perseguidores que trabajan para los empresarios, para los terratenientes, ¿no? Así que es un libro bastante, digamos, triste. Y yo estaba escribiendo la continuación y me entristecí al recordar muchas cosas. Y la continuación del libro de Matrero iba de... Bueno, de hecho estaba publicada ahí algunos poemas. Se llama Lavacopas porque, digamos, hubo una instancia en la que no había mucho laburo y había habido ciertas circunstancias en la cordillera
y fui a peonarme a Bahía Blanca. Bueno, ahí está, léanlo si quieren la historia, y finalmente termino en Capital Federal por unos meses, trabajando como lavacopas, ¿no? Y en un restaurante. Entonces el título de ese pequeño ebook es Lavacopas, y es como la pena del gaucho. Y yo estaba intentando como generar un nuevo ebook, y me di cuenta mientras escribía que daba para nada, para 10 poemas, porque daba para un panfleto literario, fundamentalmente porque me entristecía seguir escribiendo sobre el campo, sobre la vida en el campo. Me ponía triste recordar todas las cosas que había pasado, y ahí me di cuenta que otro de los libros en los que estaba trabajando me ponía muy feliz, ¿no? Estoy escribiendo un libro que se llama 2030, La Guerra del Agua. Es un libro como una distopía no muy lejana, y me daba cuenta que trabajar en ese proyecto distópico me ponía muy feliz, y volver a Matrero me ponía muy triste. Entonces digo, ¿cuándo es el momento en el que una obra termina? Bueno, en primer lugar, cuando tiene una repercusión aceptable de la crítica, ¿no? Cuando tiene una repercusión aceptable en la crítica, perdón. Cuando tiene una repercusión positiva en la prensa, se puede entender digamos, que la producción literaria, la producción escrita ha llegado a su final. Cuando supera las 10.000 descargas, se puede entender que la producción ha llegado a su final, porque digamos, se sale de la fase beta, y llegás al final de tu proyecto literario cuando ese proyecto no te da más alegría y hay otro que sí te la da. Entonces en ese momento es hora de pasar al siguiente proyecto literario. ¿Cuándo termina un proyecto literario? Que era la pregunta de este episodio. Cuando el proyecto te genera más tristeza que alegría. Gracias por quedarse hasta acá. Nos vemos en el próximo episodio de Literatura Argentina.